Buenos días a todos en esta mañana. Que el Señor os continúe bendiciendo, que su amor esté en cada uno de vosotros y que el Espíritu Santo esté trabajando en cada una de vuestras vidas en esta mañana. Ese es mi deseo y esa es mi oración, y me gustaría que pudiéramos ahora, en este momento, pues orar al Padre para que Él sea el que en esta mañana pues hable a nuestros corazones, su Espíritu Santo trabaje en nuestras mentes y que su palabra impacte en cada una de nuestras vidas. Vamos a orar al Señor. Padre Santo, te damos muchísimas gracias porque tu amor hacia nosotros es indescriptible, es maravilloso, es profundo y nos hace sentir llenos y plenos en ti. Gracias, Padre Santo, porque sin ti no tenemos nada en esta vida. Gracias, Señor, porque tú eres el centro de todas las cosas, como hemos cantado. Y queremos que sigas siendo el centro, Señor. Ese es el mensaje mayor que podamos tener en esta mañana, que tú seas el centro de cada una de nuestras vidas, Señor. Te pido que tú en esta mañana me ayudes, que me des palabra, que lo que quiero compartir y tú has puesto en mi corazón en esta mañana sea de bendición también para la Iglesia y que, como siempre digo, no salgamos de aquí igual que hemos entrado. Padre Santo, obra tú en nuestras vidas. Tú eres el único que puede enseñarnos, puede dirigirnos, puede corregirnos en aquellas cosas que tengamos que corregir. Señor, sé tú el que esté con cada uno de nosotros en esta mañana. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Pues hermanos, todos sabéis que llevamos como en esta ocasión 3 semanas escudriñando y aprendiendo sobre la carta de Pablo a los filipenses. Ya se han ido diciendo diferentes cosas de esta carta. Ya se han venido dando algunos detalles de para quién fue escrita, de quién la escribió, obviamente. Y vamos a seguir escudriñando algunos de esos detalles. Pero es interesante conocer quiénes fueron esos primeros integrantes de la Iglesia, cómo Pablo llegó a Filipos, en qué momento de su vida escribió esta carta y un montón de cosas que podemos aprender cuando leemos esta carta. Ya se nos ha dicho que los primeros integrantes de la Iglesia, en primer lugar, fue Lidia. Pablo se encontró con las mujeres que estaban reunidas en el río. Ellas estaban aprendiendo de la palabra porque en Filipos no había una sinagoga, porque no había suficientes hombres judíos para formar una sinagoga. Entonces, sabéis que 10 hombres como mínimo tenía que haber en una ciudad para que se formase este lugar de encuentro de los judíos. Y como no había suficientes, las mujeres que habían creído en Dios, las mujeres que formaban parte de ese pueblo, estaban reunidas. Y ahí Pablo llegó a hablarles de la esperanza que el pueblo judío tenía, de la esperanza de que un Mesías vendría. Y ese Mesías que estaban esperando ya había llegado. Y en esta ocasión Lidia se convirtió. Lidia entregó su vida al Señor y comprendió ese mensaje de salvación. También en lo que se nos relata en Hechos, en los capítulos de Hechos, se nos habla de la niña que fue sanada, una niña que estaba endemoniada y que Pablo sanó, por la cual lo metieron en la cárcel. Pero esta niña también entregó su vida al Señor. Y después, estando Pablo en la cárcel, el carcelero, que estuvo a punto de suicidarse porque pensaba que después del terremoto que había habido, Pablo se habría escapado de la cárcel, Pablo le dijo: tranquilo, que no me he ido, que aquí estoy. Y le compartió el Evangelio a él y a su familia, y toda su familia se convirtió. Y esos fueron las primeras personas de la iglesia de Filipenses. Pero ¿cómo llegó Pablo hasta allí? Porque si leemos la carta de los Hechos, podemos ver que no fue su voluntad la que llevó a Pablo a Filipos. Cuando él estaba a punto de seguir su viaje en Asia, que es donde él estaba predicando, estaba en su segundo viaje misionero, una visión, un ángel del Señor se le presentó y le dijo: mira, Pablo, ya no vayas más a Asia. Ahora tienes que cambiar de rumbo y tienes que irte hacia Macedonia. Macedonia, no sé si lo tenéis localizado en un mapa, está en la parte de arriba de Grecia. Es ya Europa, es lo que ya hoy tenemos como Europa. Así que Filipos
La iglesia de los filipenses fue la primera iglesia en Europa. Y esa iglesia empezó porque el Señor directamente le dijo a Pablo, mira, ahí es donde tienes que ir. Ese es el lugar a donde quiero que vayas. Ese es el lugar donde quiero que prediques, porque ahí va a haber mucho pueblo. Así que Pablo, pues entendió la voluntad del Señor, corrigió su voluntad, corrigió su camino y se dirigió hacia Filipos. Y allí encontró a estas mujeres y allí experimentó pues todo lo que en el libro de Hechos se cuenta que ocurrió en Filipos. Y lo tenéis en los Hechos de los Apóstoles. Esa relación que Pablo tenía con la iglesia era una relación profunda, porque iba más allá de su propia voluntad. Él sabía que esa iglesia era la voluntad del Señor. Y con esa iglesia se crearon unos vínculos muy grandes entre Pablo y todos los hermanos que allí había. De hecho, esa fue una de las únicas iglesias que apoyó a Pablo a lo largo de su ministerio. Y podemos ver en diferentes cartas cómo Pablo recibía ayudas y regalos de la iglesia de Filipos. De hecho, en el momento que Pablo está escribiendo la carta, acababa de recibir la visita de Epafrodito, que le había traído un regalo. Y es al final de la carta de los filipenses que se nos dice que Pablo da las gracias por el regalo que la iglesia le había mandado. Así que existían unos vínculos profundos, arraigados en el Espíritu Santo y la palabra del Señor, y en lo que el Señor le había dicho a Pablo, para que entre Pablo y los filipenses hubiera ese vínculo perfecto y ese vínculo de amor inseparable. Así que Pablo, cuando escribe esta carta, casi 10 años o unos pocos años más de 10, 11, 12 años después de haber empezado esta iglesia, Pablo no duda en escribirles una carta de amor, en la que quiere animarlos, quiere bendecirlos y quiere ayudarlos. Y si hacemos un pequeño resumen de la carta, lo que vemos en Pablo es un testimonio de alegría y de gozo hacia la iglesia. Y el ánimo de que esa iglesia, primero, sea un referente en la ciudad donde está, que sean luminares, ¿veis? ¿Recordáis ese pasaje que habla que vosotros sois luminares en este mundo que está lleno de oscuridad? Que tienen que proseguir a la meta y tienen que seguir mejorando y tienen que seguir esforzándose hacia lo que el Señor tiene preparado para ellos y que el Señor será el que complete esa obra. Todos esos mensajes están recogidos en la carta a los filipenses. Y Pablo, aún y a pesar de las circunstancias que estaba viviendo, no duda en animar, en motivar, en ayudar a esta iglesia a que siga enfrentándose a los momentos que ella pasa. Pero ¿qué momentos estaba viviendo Pablo cuando escribe esa carta? ¿Dónde estaba Pablo? ¿Estaba gozando de libertad, de alegría, de un tiempo de tranquilidad? ¿Qué es lo que estaba pasando en su vida? Si leemos un poco a los eruditos que escudriñan un poco más allá de todo lo que es el contexto bíblico y hablan y buscan en la historia y miran los pequeños detalles, se sabe que Pablo, por lo menos la mayoría cree, que se encuentra después de llevar 2 años preso en Roma. Pero cuando yo pensaba en ese momento de la historia de Pablo, me puse un poco más a leer al final de los Hechos y empecé a ver dónde empezaba esa historia. Fijaros, en uno de sus viajes misioneros, Pablo entendió que tenía que ir a Jerusalén. Y al llegar a Jerusalén, sabía lo que le estaba esperando. Y el Señor le había mostrado de diferentes formas, así dice la palabra, que le vendrían prisiones, que vendría dolor, que vendría un tiempo de dificultad para su vida, pero que él tenía que ir allí. Así que Pablo, sabiendo todo lo que le venía encima, todo lo que le esperaba, decide ir a Jerusalén. Y efectivamente va a Jerusalén y allí, con las dificultades en la propia iglesia, el pueblo judío empieza
a acusarlo. Lo acusan tanto que intentan matarlo. Empiezan a decir mentiras sobre él de que ha profanado el templo, de que está hablando en contra del pueblo judío, de que está hablando en contra de Dios y de su palabra, de la ley que el Señor había dado, y empiezan a acusarlo hasta el punto de querer matarlo. El procurador del momento lo rescata, entre comillas, lo apresa y lo lleva a la fortaleza de Jerusalén. Y después de diferentes momentos en los que el propio pueblo judío intenta matar a Pablo, lo llevan ante el concilio, intentan apalearlo y lo tienen que volver a rescatar, este procurador decide que va a enviar a Pablo al gobernador de Judea, que es Félix. Así que lo manda a Cesarea. Y en Cesarea, cuando está delante de Félix, este gobernador, pues que tenía sus propios intereses, decide dejarlo 2 años en espera. Y Pablo está 2 años preso en Cesarea, no en una cárcel, sino custodiado en una casa, pero en definitiva preso de su libertad, aunque tenía la oportunidad de recibir amigos y recibir a personas en su casa. Cuando pasan esos 2 años, cambia el gobernador de Judea. Todo eso viene relatado en los Hechos. Lo podéis leer porque son unos capítulos preciosos y llenos de detalles que ahora no puedo dar en este momento. Pero cuando ese gobernador cambia, vuelven a juzgar a Pablo. Y los judíos otra vez intentan que Pablo vuelva a Jerusalén porque quieren matarlo. Y todavía están pensando en matarlo, porque saben las consecuencias de su mensaje. Y este procurador pues decide que eso no puede ser, hasta que finalmente Pablo apela al César y decide mandarlo a Roma. Fijaros cómo va, ya llevamos 2 años y pico, con Pablo preso, con Pablo sufriendo la falta de libertad, pero además todo lo que hasta ahí estuvo sufriendo de penalidades, de azotes y de un montón de cosas. El viaje a Roma es igual de intenso. Están en medio de una tempestad, naufragan en una isla y pasan durante 3 meses en la isla de Malta, también relato que se menciona en el libro de Hechos. Y estando en Malta, finalmente acaban en Roma. Y cuando está en Roma, nuevamente la palabra del Señor nos dice que estuvo 2 años preso. Y en ningún momento se nos habla que llegara a hablar con el César. Es posible que lo hiciera, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que estuvo 2 años preso en una casa de alquiler, custodiado también, y de la misma forma que en Cesarea recibía visitas. Pongámonos en la piel de Pablo. Imaginaros lo que supone estar 5 años, casi 5 años, preso, falto de libertad, acusado por su propio pueblo, en una situación en la que no tenía ni idea de lo que le podía venir, de la sentencia final, no sabía qué es lo que podía ocurrir, en esa incertidumbre, en esos desvelos, en ese dolor, en ese tiempo de sensaciones encontradas. Pablo escribe esta carta. No sé si habéis leído la carta al completo, pero desde luego no parece una carta de un hombre que está prisionero durante 5 años y que ha experimentado todas esas cosas. Y el versículo en el que hoy me gustaría meditar es el versículo 21 del capítulo 1 que hemos leído, que dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo Pablo puede decir eso? ¿Qué es lo que Pablo quiere decir cuando dice eso, según las circunstancias que él estaba viviendo, según la vida que él estaba viviendo? ¿Qué significaba para mí el vivir es Cristo? ¿Qué significaba para él el morir es ganancia? Me gustaría que juntos pudiéramos leer en Filipenses, pero ahora no el capítulo 1, sino el capítulo 3. Porque muchas veces nosotros intentamos hacer la exégesis
es decir, la explicación, sacar la explicación de un texto, cuando es el propio Pablo el que explica qué significa para él eso. Y el capítulo 3 de Filipenses, de la carta a los Filipenses, un poco nos ayuda a entender qué significa eso para Pablo. Dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando Pablo está hablando de que para él el vivir es Cristo, en este pasaje podemos ver diferentes partes de la vida. Primero, en la vida todos tenemos un pasado, ¿verdad? Todos tenemos un pasado que puede ser bueno o que no puede ser tan bueno, o no tiene por qué ser tan bueno. En el caso de Pablo, él saca su currículum delante de esta iglesia. Él saca lo que él era. Todo lo que los judíos pensaban que era el top de ser un judío. Todo lo que todos los judíos querían conseguir para poder obtener la salvación. Y Pablo tenía el currículum perfecto. Él había estudiado con los mejores maestros. Él había nacido en una familia judía con los 8 apellidos judíos. Él estaba o estuvo en su momento persiguiendo a la iglesia porque él pensaba que era lo que Dios quería, pensando que la iglesia era una herejía ante lo que Dios estaba mandando y enseñando. Así que Pablo tenía ese currículum que todos esperaban. Y Pablo pues lo expone, pero dice, mirad, todo eso no sirve para nada. Todo eso yo lo he estimado por basura para ganar a Cristo. Todo nuestro currículum, hermanos, no sirve para nada. No sirve para nada si Cristo no está en nuestro currículum. Si Cristo no es el que manda en nuestro pasado. Pablo tenía un pasado bueno a los ojos del mundo judío. Pero había estado presente en la muerte de Esteban. Había estado persiguiendo
a la iglesia del Señor. Así que su currículum, que en primera vista parecía tan bueno, no lo era tanto. Porque Pablo era un pecador. Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esas son palabras de Pablo a los romanos. Todos hemos pecado y todos estamos fuera de la gloria de Dios. No importa nuestro currículum, no importa lo que somos. Todo eso es basura si Cristo no está en medio. Pero con Cristo en medio, ya sea las cosas buenas o sean las cosas malas que hayamos hecho, entonces todo tiene sentido y todo tiene valor. Y si tenemos un currículum estupendo y maravilloso, o nos lo creemos que lo tenemos, eso no sirve para nada sin el Señor en nuestras vidas. Y si tenemos un currículum que no es tan bueno, pues no tengan miedo, porque el Señor siempre da oportunidades nuevas, como se la dio a Pablo. Lo tuvo que tirar de un... Bueno, no sé si lo tiró de un caballo o no, eso también son teorías. Cayó al suelo rendido a los pies del Señor y vio la gloria de Dios y vio que Jesucristo era el Mesías que él estaba esperando y que daba razón y sentido a todo su currículum, a toda su vida. Y es solamente el Señor Jesús el que da valor a nuestra vida. No son nuestros estudios, no es nuestro trabajo, no es nuestro dinero, no son nuestros conocimientos o nuestra propia inteligencia, ni siquiera son nuestros talentos. Es Cristo obrando en cada uno de ellos. Cuando ponemos todo lo que somos y todo lo que hemos sido en las manos de nuestro Señor, entonces todo se potencia por infinito y todo cobra valor y todo tiene sentido y todo vale la pena. Pero Pablo no solamente ve ese pasado, sino que ve el presente. Y lo que él dice en el presente es que yo quiero conocerle, quiero conocer el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Eso lo dice el versículo 9 de este capítulo 3. Pero a los Gálatas le diría, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo sabía que su vida, que era Cristo, era un día a día a los pies del Señor. No importando las circunstancias que él pudiera estar viviendo, no importando los sentimientos que pudiera estar teniendo, día a día tenía que entregarlo a los pies del Señor y crucificarlo en el mismo lugar donde fue crucificado el Señor. Él usó sus circunstancias en el momento en el que estaba para predicar a Cristo. No importó que estuviera en la cárcel. Él no se lamentó, no se hizo la víctima, ni se convirtió en una poca cosa, sino que todo lo contrario. Lo que él intentó fue predicar el Evangelio aún a pesar de sus circunstancias. Usó cada parte de su tiempo para proclamar el Evangelio, para enseñar, para escribir cartas a las iglesias, para corregir, para bendecir, para guiar, para ayudar y exhortar al pueblo de Dios y para hacer conocer a aquellos que no conocían al Señor que había un Dios grande y poderoso que estaba esperando a cada uno de ellos. Además, él sabía que no solamente era el día a día, sino que además tenía que, uniendo el pasado con el presente, abandonar la vieja vida y vivir una nueva vida con Cristo. Y es a los colosenses que les dice, tenéis que morir a lo terrenal, despojaos del viejo hombre y revestíos del nuevo. Eso es lo que para él significaba el presente de que su vida fuera Jesús y fuera Cristo. Lo que para él significaba el vivir es Cristo. Dejar el viejo hombre, eso es basura, y vivir una nueva vida con Cristo. Crucificarse con el Señor, juntamente con el Señor,
para renacer a una nueva vida con Cristo. Y eso es lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Tenemos que hacer morir al viejo hombre y tenemos que revivir al hombre que Dios quiere, al hombre y a la mujer que Dios quiere. Eso es vivir para Cristo. Eso es que Cristo sea nuestra vida. Si no es así, estamos dejando de lado lo más importante. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Eso se encuentra en Juan 15, cuando está hablando de que yo soy la vid verdadera. Y Él le está diciendo, si no estáis conmigo, nada vale la pena. Si no vivís vuestra vida conmigo, nada vale la pena. No importa las circunstancias que estemos pasando, no importa si son buenas o son malas, si son intensas o son aburridas, si son dolorosas o son agradables. Ten cuidado, no te distraigas justificándote o lamentándote. Dios no quiere eso para tu vida. Dios quiere que vivas para Él. Y estoy segura que de los que estáis aquí, si eso lo habéis experimentado alguna vez en vuestra vida, si habéis dejado de lado vuestras propias circunstancias y habéis centrado vuestra vista en el Señor Jesucristo, habéis podido experimentar que la vida vale la pena. Pablo no solamente mira el pasado y el presente, sino que mira el futuro. Y lo que él nos dice en esta carta, en el capítulo 3, es que él se extiende hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento. Él tiene su vista en el futuro, pero lo trabaja desde el presente. No espera mañana para hacer las cosas, sino que las vive hoy para que ese futuro realmente tenga sentido. Y muchas veces lo que nos pasa a nosotros es que dejamos todo para mañana. Mañana cuando tenga tiempo. Mañana cuando ya mis hijos hayan crecido. Mañana cuando no tenga exámenes. Mañana cuando ya haya limpiado mi casa y la haya dejado como los chorros del oro. Siempre es mañana. Y hermano, es posible que ese mañana nunca llegue. O si ese mañana llega, es posible que no sea el mañana que esperamos. Porque el mañana se forja a partir de hoy. Lo que hoy sembremos, eso decíamos esta mañana en la escuela dominical, lo que hoy sembramos es lo que vamos a recoger. No podemos dejarlo todo para mañana. Hoy es el día que el Señor quiere que vivamos para Él, que vivamos el presente día a día a sus pies y para su gloria y para su honra. ¿Sabéis por qué? Porque es la vida que el Señor quiere para cada uno de vosotros. Una vida que no se fija en lo efímero de los días de este mundo, sino es una vida que pone sus ojos en la eternidad, que va más allá de la muerte. Por eso Pablo puede decir en ese versículo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque sus ojos no están puestos en esta vida solamente, sino que sus ojos están puestos en lo que hay más allá de la muerte, que es una vida eterna junto a Cristo Jesús. Porque ya estamos y ya está viviendo la vida eterna, pero será después de la muerte que estemos eternamente en la presencia del Señor. Y Él anhela eso. Él sabe que ese futuro va a ser mucho mejor. En la presencia del Señor, recibiendo la herencia que el Señor le ha prometido, viviendo la vida eterna con Cristo. A los corintios les dijo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no
desnudos. Pablo creía en la vida eterna. Pablo creía en la resurrección de los muertos. Eso es lo que daba esperanza a su vida. Creer en las promesas que el Señor les había dado. Y eso ponía en orden su vida presente y daba sentido a su muerte. Además, él sabía que después de esa muerte ya estaría libre de pecado, libre de dolor, libre de problemas, libre de dificultades. Primera de Corintios 15 dice: lo que se entierra es despreciable, lo que resucita es glorioso, lo que se entierra es débil, lo que resucita es fuerte, lo que se entierra es un cuerpo material, lo que resucita es un cuerpo espiritual. Si hay cuerpo material, también hay cuerpo espiritual. Hermanos, en esta mañana, esa tiene que ser nuestra esperanza, igual que era la de Pablo. En eso tenemos que alegrarnos y gozarnos. Hay una vida mucho más maravillosa que esta vida. Hay una vida que vale la pena más allá de esta vida, en la que tenemos que poner nuestros ojos, en la que tenemos que poner nuestra prioridad. Me pregunto en esta mañana, hermano, ¿sientes que estás viviendo para Cristo? ¿Crees que tienes puestos tus ojos en la eternidad? ¿O por el contrario, estás anclado a este mundo, liado y distraído con todo aquello que es temporal y efímero? A ver, hermano, a veces nos liamos tanto con las cosas de este mundo, nos preocupamos tanto por las cosas de este mundo, que perdemos de vista la eternidad. Que perdemos de vista que nuestra prioridad es el Señor. Ponemos por delante nuestros trabajos, ponemos por delante nuestros estudios, ponemos por delante nuestra familia, ponemos por delante ganar dinero en muchas ocasiones, ponemos por delante la diversión y vivir bien, y nos olvidamos de quién nos ha dado todas esas cosas. Y nos olvidamos también que esas cosas tienen su fin. Lo más importante es el Señor. Y cuando perdemos de vista que lo más importante y la prioridad de nuestra vida y vivir para el Señor es lo que tenemos que hacer, entonces nos despistamos con un montón de cosas. Y siento decirlo, pero eso es lo que le está pasando a la iglesia de hoy. Estamos despistados. Estamos perdiendo el tiempo con las cosas de este mundo. Y eso no quiere decir que las cosas de este mundo o las cosas que he mencionado antes no sean importantes. Es importante el trabajo, dignifica a la persona. Son imprescindibles e importantísimos los estudios. Vamos, no seré yo la que diga lo contrario. Hay que estudiar, hay que prepararse. Es importante la familia, importantísima, y tenemos que cuidar de ella. También es importante divertirse y descansar. Pero cuando Dios no es el centro de todo eso, nos perdemos en este mundo. Por eso tenemos que aprender a poner a Dios en el centro para que todo lo demás tenga el sentido que merece y tenga el lugar en nuestra vida que merece. Esta mañana le decía a los adolescentes, si Dios no está en el centro, seguramente en el centro estará otra cosa y nos olvidaremos de lo demás. Si el centro para nosotros es el dinero, entonces posiblemente dejaremos de lado a Dios en primer lugar, a la familia y a otro tipo de cosas, porque estaremos enfocados en el dinero. Si lo principal para nosotros son los estudios, posiblemente también estemos tan obsesionados con estudiar que estemos olvidando otras cosas que también tienen mucha importancia. Pero si Dios es el centro, todo se coloca en su sitio.
Y eso es lo que yo espero, hermanos, para vosotros en esta mañana. Que reconsideréis vuestra vida, que penséis, ¿qué es lo que yo tengo en el centro de mi vida? ¿Cuál es mi prioridad en este momento? Y si no es el Señor, que reflexionéis y que cambiéis. Y que el Señor sea el centro de vuestra vida. Y que de la misma forma que Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, que cada uno de nosotros podamos decir lo mismo. El vivir es Cristo para mí. Día a día vivo para el Señor. Un día decidí entregar todo lo que soy, todos mis pensamientos, todo lo que tengo, que no es mucho, o es mucho, ¿no? Como hemos visto los adolescentes también esta mañana. Muchas cosas que no son solamente materiales. Todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que seré, todos mis sueños, como hemos cantado también en esta mañana, todo lo entrego al Señor. Que Él haga su voluntad en mi vida y lo que espero que el Señor haga su voluntad en cada una de vuestras vidas. Que os esforcéis, que trabajéis. No es tan fácil, no viene todo así. Es posible que estéis prisioneros en algún sitio, custodiados. No importa, Dios tiene que ser lo primero en cada una de vuestras vidas. Y ese es mi deseo en esta mañana. Que el Señor os bendiga y que Él os siga guardando.